Si no hubiera sido por el Estado de Derecho español, ¿cómo nos hubiera ido el País Vasco a los no nacionalistas? ¿Qué nos hubieran hecho? ¿Qué nos hubiera pasado? Si lo que nos ha pasado estando el Estado de Derecho para poder recurrir y defendernos, y estando la Guardia Civil y tal. Si no hubiera habido eso, ¿qué hubiera sido de nosotros? Claro, a mí una alternativa socialista en el País Vasco a lo Montilla no me interesa para nada. Para eso, digamos, no hemos hecho un partido y no estamos haciendo un esfuerzo. Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, pero deberíamos estarlo mucho más de lo que no hemos hecho. Ese orgullo está por inventar. Esta es una frase del pensador romano Émile Cioran. En el mundo hispánico le conocemos gracias a nuestro invitado de hoy. Él es escritor y catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y fundador del partido Unión, Progreso y Democracia. Hoy es un placer poder charlar un ratillo con Fernando Savater. Fernando, bienvenido a Periodista Digital. Encantado. ¿De qué es aquello de lo que usted está orgulloso de no haber hecho? Hombre, la verdad es que hay ciertas cosas que por lo menos estoy contento de no haber hecho, ¿no? Porque a lo largo de los años y todo, cuando ya uno llega viejo, pues te das cuenta de que, aunque hay muchas cosas que no deberías haber hecho, por lo menos te has librado de haberte metido en ciertos jardines, sobre todo políticos, de poder, etcétera, haberte mantenido un poco más o menos en una línea como la que uno ha querido. Es decir, yo siempre he querido ser ciudadano, ser activo, participar, pero por otra parte, digamos, prestarme pero no venderme, como decía Montaigne. Claro. Entonces yo siempre me he prestado pero no me he vendido. Y ha tardado mucho tiempo en prestarse a Unión, Progreso y Democracia, ¿no? No, bueno, yo yo no, al principio me costaba, digamos, decir, bueno, sobre todo queríamos presentarnos a las primeras elecciones, ahí luego salió bien, pero a mí me parecía demasiado audaz, y decía, bueno, esto hay que prepararlo, tal. Yo era un poco más cauteloso, ¿no? Lo veía, pero bueno, la verdad es que la gente joven y los que estaban ahí estaban tan entusiasmados que me arrastraron al asunto, y ahora pues estamos todos muy contentos de haberlo hecho. ¿Son más votos que PNV, por ejemplo, en las Nosotros generales? sacamos más votos que el PNV, y fíjate la diferencia de unos y otros, y la diferencia de dinero que se invirtió, porque nosotros, ¿verdad? Por lo menos, eso también es una de las cosas que no hemos hecho. Nosotros nos hemos autofinanciado, eso no se da importancia. Yo no creo que en este país ningún partido político ha logrado autofinanciarse a base de que la gente compre bonos y le dé el dinero. Y nosotros estamos ahora haciendo una campaña en el País Vasco y en Galicia, y nos va a salir como todo lo demás, con 180.000 euros, como mucho. A ver, eso es lo que se gastan un día en cualquiera de los grandes partidos, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos mostrando que se puede hacer campaña así. Y decía también el otro día que está usted muy tranquilo para las próximas elecciones en el País Vasco. ¿A qué se debe esta tranquilidad? Hombre, no, yo creo que yo estoy interesado porque creo que son muy importantes, y yo creo que ahí tendremos una representación, pero sobre todo hemos demostrado que gente joven, sin que no espera ningún tipo de premio ni de, en fin, ni de privanza, como ya sabemos que hay otros que se meten a ver qué sacan, ¿no? Hay gente que lo que se mete es a ver qué puede dar, no qué puede sacar. Y en el País Vasco estamos contando con ellos. Entonces, eso yo creo que ya es en sí importante. O sea, tampoco tenemos que mirarlo todo al peso de los puestos en el Parlamento. Nosotros hemos movilizado gente, hemos dado una nueva esperanza, una nueva voz. Hay gente joven que estaba completamente desinteresada y alejada de la política y se ha vuelto a interesar y se ha vuelto a meter en política gracias a nosotros. Todo eso ya son valores objetivos. O sea, luego, si encima tenemos representación en el Parlamento, miel sobre hojuelas. Pero si no, nosotros ya hemos dado una lección y hemos triunfado en muchas cosas aún antes de las elecciones. Rosa Díez dice que se van a colar ustedes en Álava y en Vizcaya. Bueno, me parecería estupendo en todos los sitios de España. Yo no vamos a decir que no a ningún sitio. No, todo. Yo, en principio, ya como fui el que hizo más de pesimista y de Cassandra la otra vez diciendo que no y salió, ahora ya no digo nada. No digo nada por si acaso. Un probable desenlace en el País Vasco es que, por ejemplo, Patxi López pueda desalojar del gobierno al PNV, que lleva muchos años, con el PP y con ustedes. ¿Creen ustedes en esta fórmula? Bueno, es decir, yo creo que es importante
presentar verdaderamente una alternativa al nacionalismo, y que se vea que el nacionalismo no son los dueños del cortijo, no son los dueños del País Vasco por mandato divino, sino que son un partido como otros, con sus proyectos, que no representan ni más ni menos a los vascos que a los demás. Eso me parece importante, y por eso sería importante pues que hubiera un lehendakari no nacionalista y un perfil de gobierno no nacionalista. Eso sería muy importante. Ahora, claro, no a cualquier precio. Nosotros no vamos a dar un cheque en blanco a cualquiera. O sea, para hablar en claro, a mí una alternativa socialista en el País Vasco a lo Montilla no me interesa para nada. Para eso, digamos, no hemos hecho un partido y no estamos haciendo un esfuerzo. Entonces, si la alternativa va a ser no una alternancia, es decir, ahora le toca a ti, ahora me toca a mí, luego mañana te vuelve a tocar a ti porque somos lo mismo, sino una verdadera alternativa en el terreno educativo, en el terreno del euskera, en el terreno del terrorismo, en el terreno de las libertades, en todas esas cosas, si verdaderamente es una alternativa lo que va a venir, y esa alternativa no es nacionalista, estupendo. Ahora, si lo que se trata es de que sea lo mismo otra vez con otro gorro, pues no. ¿Cambiaría mucho el País Vasco con un gobierno no nacionalista? Hombre, yo creo que primero la gente se daría cuenta de que no pasa nada, porque es que yo creo que en este momento hay mucha gente, buena gente, tal, que como siempre ve a los nacionalistas ahí, piensa, claro, que no, llevan desde el primer día. Sí, bueno. Desde el día por concesión de los socialistas, porque los socialistas habían ganado y hicieron el gobierno que hicieron el gobierno y le dieron la lehendakaritza Garaikoetxea, al principio. A Garaikoetxea le dieron la lehendakaritza. Bueno, entonces digo que hay gente que cree que si no están los nacionalistas en el gobierno, el lechero no traerá la leche, los semáforos no funcionarán, a la gente la meterán en la cárcel por llevar boina, cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, hace falta que vean que no pasa nada, que al contrario, las libertades y los servicios y todo lo demás pueden funcionar mucho mejor sin los nacionalistas que con los nacionalistas. En fin, eso es importante que se vea, ¿no? Y yo creo que eso sería una lección muy buena. Y también enviar a la oposición al PNV, y porque claro, eso a veces para los partidos es muy bueno. Se dice que por ejemplo en México al PRI le vino muy bien que le mandaran a la oposición, y por lo menos ahí tuvo que volver a replantearse otras cosas. Nuestro PRI particular, que es el PNV, pues estaría muy bien que se pasara una temporadita en la oposición, que hiciera una reflexión, que quizás se diera cuenta de que hay ciertos personajes en el PNV que no precisamente venden mucho, y algunos de ellos están en los más altos puestos en este momento. En fin, todo eso estaría bien. Ese mensaje que decía ahora de que hay que decirle a la gente que no pasaría nada si no hubiese nacionalistas en la lehendakaritza. Que pasarían cosas buenas. Claro, que no pasaría nada malo, efectivamente. Es un poco, el otro día en estos micrófonos Iñaki Ansanasti lanzaba el mensaje a esta misma pregunta. Decía, hombre, lo que no queremos es que nos gobiernen con mando a distancia. Bueno, pero es que primero el mando a distancia, allí vamos a tener un parlamento y vamos a tener un gobernante allí, o sea, los que van a estar allí. El hecho de que estén coordinados con el resto del país no solamente es una cosa negativa, sino que es una cosa buena, porque claro, los nacionalistas pensarán lo que piensen, pero los demás pensamos que el País Vasco es una parte de España, que debe a España en buena medida su prosperidad actual, a sus mercados, a su protección, a su apoyo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no se trata de un mando a distancia, se trata de una conexión con el resto de un Estado de Derecho del que formamos parte. Si no hubiera sido por el Estado de Derecho español, ¿cómo nos hubiera ido el País Vasco a los no nacionalistas? ¿Qué nos hubieran hecho? ¿Qué nos hubiera pasado? Si lo que nos ha pasado estando el Estado de Derecho para poder recurrir y defendernos, y estando la Guardia Civil, y tal, si no hubiera habido eso, ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a ver el mando de distancia? Gracias a Dios que el País Vasco forma parte de España, gracias a Dios que tiene conexiones con el resto del país, y cuanto mejor se lleven las autoridades regionales con las autoridades del resto del Estado, pues mejor para todos, es evidente. Entonces, ahora, yo creo que en el País Vasco, por lo que yo le he oído a Rosa y porque he oído a las personas, además muy interesantes, muy competentes, que se presentan en Galicia, yo lo que creo es que va a ser lo mismo que en el País Vasco, es decir, que naturalmente que nosotros lo que queremos es el gobierno que garantice más las libertades de los gallegos, que no imponga una educación lingüísticamente determinada como la única que hay que aceptar para ser un verdadero gallego. O sea, lo mismo en el País Vasco que en Galicia,
que no haya un folleto de instrucciones de cómo ser buen gallego o buen vasco. Y que esos folletos de instrucciones los vendan en el Batzoki o en el puesto de los nacionalistas de turno. O sea, yo no me da la gana para ser vasco tener que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo cree usted que tengo que hacer hoy para ser un buen vasco? ¿No? Como el que va a la iglesia y le pregunta al cura qué hay que ser para ser buen cristiano. Bueno, pues no. Volvemos hacia ahora en un momento porque dejó escrito también este pensador romano que la mentira es una forma de talento. Se miente mucho en política. Hombre, en política se miente. Lo que tendríamos que preguntarnos es si nosotros permitiríamos a los políticos que no mintiesen. Es decir, en una campaña electoral se dice, bueno, los políticos prometen mucho y luego no cumplen. Bueno, pero un político que hiciera un discurso realista en la campaña electoral, ¿le votaría a la gente? Un político que en vez de decir tengo la solución para todo, dijera, mire ustedes, yo tengo un par de ideas, voy a intentar esto, no sé cómo saldrá, si sale mal volveremos atrás, o prepárense porque voy a hacer una cosa que tendrán que apretarse el cinturón, es decir, un político realista, a veces con los que hemos conocido, casos de políticos que han intentado hablarle a la gente como si fuera adulta, como si fuera responsable, no diciendo vamos a regalar jamones aquí a todo el mundo, sino, mire, la cosa está mal, o esto es muy difícil, habrá que intentar varias cosas, o sencillamente, si yo me he equivocado en esto, voy a intentar ahora esta otra cosa a ver si sale mejor. Eso inmediatamente la gente lo rechaza. La gente lo que quiere es el Superman, el superpapá, que dice, no os preocupéis, venir aquí todos corriendo, yo tengo la solución, confiar en mí, veo el futuro radiante. Claro, entonces, es verdad que los políticos mienten, y es verdad que las campañas electorales se prestan especialmente a esas exageraciones y mentiras, pero claro, a veces también tendríamos que ver si verdaderamente los votantes lo que queremos es sinceridad, verdad, cosas comprobables, etcétera, o preferimos cosas que nos halaguen, que demagogia, una demagogia más o menos light o más o menos hard, pero demagogia, ¿no? Una cosa antes de despedirnos, porque bueno, ya que tenemos el placer de contar con usted hoy aquí en Periodista Digital, que voy a hablar o que preguntarle sobre pues el caso político de la semana, ¿no? Está algo a lo que no estamos muy acostumbrados, que es que a un ministro, en este caso de Justicia, diga, bueno, señores, me voy, dimito. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Sí, yo no entiendo por qué no, porque realmente, primero es muy curioso, porque todo el mundo, toda la gente que conozco que está en política me está diciendo, oh, estoy harto, estoy deseando irme a mi casa, esto me quita mi intimidad, no puedo ver a mi mujer, no sé qué. Pero luego no se va nadie, quiero decirte, y se pegan todos por estar. O sea, yo no he visto a nadie, y vamos, puedo hablar por mi propio caso a lo largo de los años. Cuando uno no quiere cargos, no se los dan. Eso te lo puedo asegurar, porque ocasiones puede uno tener y sin embargo no los quieres y no te los dan. O sea que todo el que está es porque los quiere, porque quiere tenerlos. Hombre, dimitir yo creo que sería una cosa sana de vez en cuando, porque además le da a la gente la sensación de que no hay una impunidad, sobre todo cuando las cosas son serias y tal. Y yo creo, vamos, no sé si seré demasiado malicioso, pero yo pienso que Bermejo no hubiera tenido que dimitir si no estuvieran las elecciones a la vuelta de la esquina y si esto no estuviera pasando una factura seria al Partido Socialista. Probablemente hubiéramos tenido Bermejo para rato.